Bienvenidos nuevamente. Con este episodio cumplimos ya 43 en este podcast de Viaje a la Nueva Historia y hoy nos encontramos con un periodista, escritor e investigador científico, un experto en electrocultivos, que si no has oído nunca la palabra, hoy vas a aprender todo sobre qué significan y qué son los electrocultivos, por qué son tan importantes y cómo es que este sistema que parece tan como mágico nos da unos resultados tan espectaculares en los cultivos. Este es Luis Miguel Sellanes y supe de él gracias a que a raíz de la entrevista que le hice a Charles Dowding, me contactó contándome que tenía un libro, tiene de hecho un libro, que es el único libro en español sobre electrocultivos, pero que no es solamente un libro, sino que es un manual. Así que a raíz de eso me hice con el libro, me lo envió muy generosamente, lo leí y a partir de ahí supe que tenía que entrevistarlo para saber más, porque precisamente a raíz de la entrevista con Charles Dowding, tanta gente me empezó a preguntar sobre el tema de los electrocultivos, ya que Charles Dowding es algo que practica en su jardín, en su huerto. Así que pues nada es casualidad, todo es causalidad. Aquí tenemos hoy a Luis Miguel Sellanes compartiéndonos una sabiduría realmente ancestral y que yo ya estoy practicando en el huerto. Tengo tremenda antena ya plantada de 3,5 metros. Te vamos a enseñar todo sobre ella. Presta atención porque estos son los métodos que han querido silenciar porque son gratuitos, porque funcionan y porque no les interesa que sepamos estas cosas. En su historia La reunión de la tribu, el autor Charles Eisenstein adelantaba que, en el momento de mayor crisis humana, la tribu se encontraría unos a otros para comenzar la historia del nuevo mundo. El metaverso, el Matrix, nunca ha vivido una crisis siquiera comparable a la que estamos viviendo. Es el momento del derrumbe total y el comienzo del nuevo mundo. Por lo menos, es nuestra responsabilidad comenzarlo. Como el arcano de la torre en tarot, la destrucción no es fácil, pero es necesaria para el nuevo comienzo. ¿Cómo transitar por esta hecatombe juntos, con humildad y compasión, para que esta crisis no sea el fin, sino el principio? Eso es de lo que se trata este podcast. Bienvenida a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Te estábamos esperando. Qué inmenso honor y placer tenerte aquí hoy, Luis Miguel Sellanes, con nosotros en Viaje a la Nueva Historia. Y nunca mejor dicho Viaje a la Nueva Historia, porque de lo que nos vas a estar hablando hoy, que bueno, en el título puede parecer que vamos a estar hablando simplemente de electrocultivos, simplemente entre comillas, porque no es ningún simplemente. Vamos a estar hablando de muchas más cosas que estábamos hablando antes de empezar la entrevista. Eso te lo voy a dejar a ti, pero les digo a todos los que estén conectados y escuchando que lo que se viene, tela. Prepárense con un café, prepárense los oídos, la mente y absolutamente todo, porque lo que Luis Miguel nos va a estar hablando hoy es muy importante. No solamente interesante, sino importante. Muchas gracias, Luis Miguel, por estar aquí con nosotros. Al contrario, es un placer, te sigo ya hace tiempo y siempre comparto, aunque a veces desde lejos, no interactuando por la falta de tiempo muchas veces, todos esos conceptos que se vierten en este canal que por fortuna yo lo he autodenominado más que Functional Force, es un despertador de conciencia. Viniendo al tema de los electrocultivos y ahora vamos un poco a ello, ¿cómo surgió todo esto? Yo estaba aquí en el norte de Alemania buscando un cliente y de pronto pues no encontraba el sitio. Y un vecino, un campesino que estaba ahí con un carro con unas calabazas de un tamaño descomunal, o por lo menos para lo que yo conocía, me dice, ah, sí, sí, Hans, eso, sí, 70 metros más abajo y luego sube por el camino un poco hacia adentro y ahí lo va a encontrar. Ok, ok, muchas gracias. Y le pregunto, ¿qué tamaño tienen las calabazas? Digo, ¿y eso cómo lo consigue? Y el hombre me mira serio, se ajusta un sombrero que tenía y dice, electroculture. Y se da media vuelta y se va. Claro, yo, electrocultivos, digo, "Bueno, ya buscaré esto a ver de qué va". Bueno,
Vuelvo a casa y claro, y empiezo a buscar. Pero es lo que ya comentamos en algún momento. Cuando empiezas a buscar, sí hay algo en alemán, muchísimo en francés, porque fue donde se descubrieron, allá por 1749. O sea, esto es muy, muy antiguo. Y entonces, bueno, esto fue todo un mundo, todo un descubrimiento. También había algo en inglés, porque sí que es verdad que en Estados Unidos se hicieron muchos experimentos con análisis científicos donde hablaban de las maravillas de este sistema. Y todo esto, para entenderlo, a mí me gustaría, y esto es importante para que la gente que está en casa lo vaya entendiendo, el por qué la electricidad o cómo funciona esto. Vamos a dar la definición de electrocultivos y a partir de ahí empiezo cómo surge esta historia. Por favor. Los electrocultivos son determinados sistemas que son muchos, son muy, como esto es muy dinámico, se han inventado en su día, ya por el 1898, más de 40 sistemas diferentes. Antenas, circuitos oscilantes, pirámides, espirales, etcétera, mil cosas, que lo que hace es extraer la electricidad atmosférica, que no es la energía que tenemos en casa. La energía que tenemos en casa, tú tocas un cable y te quedas cortocircuito. Esto es energía punto cero, porque todo vuelve a la Tierra y la Tierra es cero. Lo que pasa es que ahora, como está alterada, y ahora hablaremos de eso, ya no está tan así. Utiliza el magnetismo terrestre, las corrientes telúricas, que son también campos eléctricos que van por debajo de la Tierra, y todo esto para fijar nitrógeno atmosférico en la tierra, que eso es una cosa buenísima para los cultivos, y de ahí ionizar las plantas, hacerlas más fuertes a las heladas, a las nevadas, por supuesto a los predadores que siempre se comen las plantas, eh, potenciar las raíces, con lo cual se acelera el proceso de fotosíntesis, se ahorra hasta un 70% de agua y además hace inhóspito esa parte del suelo a los depredadores, con lo cual, y es gratis. Por eso esto nació en 1749, en medio de las guerras se dejó enterrado y desapareció. Pero todas aquellas personas que en Francia, en Alemania y en muchos sitios de Europa y Estados Unidos y Canadá también lo desarrollaron, han seguido la técnica. Y lo que no se ha podido ocultar son los miles, yo he podido leer apenas unos cientos, si habré leído 180 o 200 análisis científicos ya creo que ya tengo más que suficiente, pero hay miles diciendo que los resultados son reales, que esto no es una quimera. Es ecológico, es gratis y fuente inagotable. Pero ahora vamos a hablar el porqué de esto. Ahora unos 1000 años atrás, en la Tierra, se produce una intervención que es lo que se llamó el control arcóntico o un control planetario. Para poder hacer un control de este planeta, se creó a través de la ionosfera una electrificación fortísima. Medido, y esto lo ha hecho científicos hará muy poco, estamos hablando que durante el día la ionosfera tiene 12 millones de voltios positivos y por la noche tiene 9 millones de voltios negativos. O sea, de la Tierra ni entra ni sale nada. Así vayas tú rodeada con un aparato de titanio, queda frito ante tanto voltaje. ¿Cuál es el efecto del voltaje en la atmósfera? Ya empezamos a bajar de la ionosfera o ionosfera a la atmósfera. Al llegar a la atmósfera, lo que produce es una enorme ionización. Los iones de la atmósfera son positivos, mayoritariamente, en contraposición con los de la Tierra que son negativos. El efecto es la degradación. El efecto de tantos iones en la atmósfera es la degradación. O el envejecimiento. Plantas, animales, personas. Que antes en la Tierra primitiva eso no existía. El ser humano vivía 300, 400 años. Y Ujú. cuando decidía desencarnar decía, bueno, pues me voy, todo el mundo feliz, contento. Y así era como funcionaba. Ujú. Entonces, esta electrificación, cuando el gradiente positivo, o sea, cuando se da la cercanía entre los iones negativos que suben y los positivos que bajan, se genera un campo eléctrico que a través de estos sistemas muy simples, pero siguiendo determinadas reglas, como siempre digo, no es todos los sistemas para todas las cosas y para cualquier cultivo, o sea, todo tiene
hay todo un trabajo de más de 200 años donde la gente descubrió el por qué. Esto para la cebada, esto para el trigo, esto para las patatas, los tomates, o sea que no es todo para todo, ni de cualquier manera. Hay que seguir una serie de reglas. Pero la ventaja es que eso está en la atmósfera y con estos sistemas los podemos utilizar para fertilizar los cultivos de forma ecológica. ¿De qué está compuesta la atmósfera? Porque cuando yo hablé antes del nitrógeno atmosférico, tenemos que saber qué está compuesta la atmósfera. La atmósfera tiene aproximadamente un 78% de nitrógeno, un 21% aproximadamente de oxígeno y un 1% de argón, que es un gas inerte. Esos son los tres gases nobles de la atmósfera. Y luego hay un minúsculo, pero minúsculo, 0,04% que corresponde al CO2, el dióxido de carbono, Eso te iba a preguntar. del cual, exacto, es que eso es de cajón. ¿Cómo estamos haciendo, dando vuelta a la economía del mundo, endeudando a los gobiernos para un 0,04? Pero lo curioso es que ese minúsculo 0,04, el 97% es producido por la naturaleza. Y el restante 3%, que ya es minúsculo, ultra minúsculo, tiene que ver con la emisión de los gases de los coches, los incendios, etcétera, etcétera. Cada cual que juzgue por sí mismo. El Esa es la CO2 es realidad. imprescindible para la Entonces, al vida. haber tanto nitrógeno, sí, bueno, para que veamos muchas veces en los absurdos que a veces nos encontramos, ¿no? Y que a veces nos cuesta mucho. Sobre todo yo tengo una cosa que recomiendo a la gente. Estamos bombardeados, estamos, yo te diría, intoxicados de mucha información. Pero una cosa que tenemos que tener presente es dos elementos, lógica y sentido común. Cuando alguna información atenta contra uno de los dos, o contra los dos, directamente descartarlo, porque eso no existe. Es el mejor modo de poder interactuar con todo esto. Entonces, para ser más simples, ese 78% de nitrógeno atmosférico, la ventaja que los electrocultivos lo fijan a la Tierra. Imagínate una Tierra que está degradada, y ahora hablaremos de eso, por todo un trabajo de 78 años. Tenemos que una pequeña referencia con la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los famosos acuerdos de Bretton Woods, allí en California, se empezaron a crear los distintos organismos supranacionales y se empezó a trabajar de forma muy fuerte con el hecho de que había que incorporar los pesticidas a los cultivos y el uso de tractores, porque esos eran los elementos de la famosa agricultura industrializada que iba, entre otras cosas, a acabar con el hambre del mundo. Así se ha desarrollado esta agricultura. Prácticamente en 1945 no había pesticidas en el mundo, no se echaba ningún pesticida a la tierra. Pero la cifra de hoy, 2023, es de 9 millones de toneladas al año. En la Unión Europea aquí solamente más de 300.000 toneladas de pesticidas. El efecto de esto ha sido que la tierra está degradada. O sea, la tierra no tiene los elementos, los nutrientes para que las plantas puedan absorber. Y lo que sí está pasando es que, bueno, zonas casi desérticas, si lo miramos en el mapa, o por lo menos cuando he estado allí en Andalucía, en la parte sur de España, ves que está aquello, vamos, en una situación donde ahora la preocupación es, ahora hay que regenerar los suelos, hay que ir hacia la agricultura ecológica, como preceptos. Pero sabéis que jamás, jamás la solución puede venir de quien ha generado el problema. Para mí esto es elemental. Entonces, las recomendaciones están muy bien, las buenas intenciones, los principios son muy loables, pero aquí lo que hace falta es un cambio de paradigma. Por eso lo que tú has dicho al principio, lo que se viene fuerte, porque es que lo que estamos hablando rompe los paradigmas existentes. Los paradigmas son aquellas cosas en las cuales creemos que los tenemos subidos a un pedestal y pasan a ser, digamos, una verdad absoluta para nosotros. Y no siempre es así. No siempre es así. Entonces, electrocultivos fijan el nitrógeno en el suelo.
Eso contribuye muchísimo a que todo lo que es el suelo primero la tierra es un ser vivo y todo este suelo está lleno de microbios, bacterias, hongos. Esto es fundamental. Un suelo que no tenga hongos es un suelo muerto. Así de claro. Una de las mejores cosas que te pueden pasar en agricultura es cuando ves setas y hongos en tu jardín. Es una fantástica señal, ¿no? Eso es una señal fantástica. Pero sobre todo cuando de alguna manera tú metes una pala o algo y miras la tierra por debajo, esa tierra tiene que estar viva. ¿Por qué? Porque cuando tú siembras hierbas, y ahí vamos ahora, bueno, regeneración de suelos, hay, también he visto muchas teorías, pero como siempre el ser humano busca soluciones complejas para cosas simples. Nada más observar, por ejemplo, todos tenemos un baño en nuestra casa. Bueno, el baño, las heces y la orina van juntas. Y luego nos gastamos dinerales para poder purificar toda el agua. O sea, mm, Esto es algo que nunca he entendido realmente. O sea, es como... fue como el paso atrás más grande del mundo fue crear el sanitario, ¿no? El baño, el toilet, es como... otro un atraso muy trabajo grande fueron gigante. los tractores. Ajá, ajá, exactamente. Los tractores contaminan. Sí, y El compactan tractor la cuando tierra. mete esa pala de acero adentro de la tierra, que a mí me duele cuando veo un tractor en marcha, porque eso significa algo que no debemos hacer, que es no labranza. La tierra es un ser vivo y como tal, sobre el propio ser vivo, es como tenemos que cultivar. Entonces, claro, aquí derribamos muchos mitos que tú ya lo has hecho en tu canal con respecto al tema alimentación, con una certeza absoluta. Y todo esto tiene que ver con muchísimas cosas. Entonces, cuando hablamos de cultivar, no nos podemos desprender de lo más importante que es la regeneración del suelo. Si compro yo una parcela, una finca, y ahí se ha hecho cultivo industrial, o sea, se ha echado pesticidas, de todo, y yo miro la hierba, miro la tierra y digo, esto está degradado. Bueno, pues hay formas naturales. Hay gente que se ha complicado la vida. He visto ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, un hombre, bueno, un grupo de trabajo que ha generado unos microorganismos en laboratorio para implantarlos en la Tierra y que luego sean la colonia mayoritaria y entonces en ese momento, o sea, a ver, es como decir, estoy en Madrid, me voy a Francia, pero primero paso por Alemania y luego bajo. O sea, no. Entonces, hagamos fácil lo complicado. Sí. Entonces hay una regeneración, bueno, ya de eso hablaremos después. Entonces, esta parte de regeneración, que se puede hacer de mil maneras y hay muchos ejemplos, por eso cuando, después de 6 años de investigación sobre este tema de electrocultivos, más o menos tengo reunida toda la información, empiezo a trabajar en un manual para mí, para uso propio. Dije, bueno, lo voy a hacer porque así yo me puedo manejar con estas cosas y puedo hacerlo. Cuando lo termino, digo, bueno, pero si esto yo lo comparto, esta información, porque al fin y al cabo, yo siempre he dicho una frase muy clara, la información se comparte y la soberanía se ejerce. Es decir, si mucha gente puede tener esta información, cuanto más mejor, más rápido tendremos esa soberanía alimentaria. Exactamente, Una maravilla. así es. Para quien esté escuchando en audio, estoy enseñando ahora mismo la portada del libro que la tienen en la descripción de este podcast. Pueden encontrar el libro que es una maravilla. Perdona, continúa Luis Miguel, por favor. No, no te preocupes. Y curiosamente, cuando lo termino, me doy cuenta que es el primer libro sobre electrocultivos en español. No hay nada en español. Sí lo hay en francés, pero no manual. Manual, de hecho, yo lo he publicado ya en español, alemán, inglés, francés, italiano y portugués, que son los 6 idiomas que manejo. Entonces, he pedido que me lo tradujeran, no lo he hecho yo, porque primero por tiempo y lo segundo porque, a ver, una cosa es manejar un idioma y desenvolverte y otra cosa es traducir. Son cosas muy diferentes. Yo no soy traductor. Ya bastante tengo mi rompecabezas con, con la ciencia y con toda esta Con investigación, tratar de que ya es traducir un la mundo. ciencia. Entonces, claro, la ciencia. Bueno, la ciencia, Ajá, ujú. por eso si no nombramos las cosas no hay ningún problema. Por eso yo trato de hablar genéricamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos eso y nos damos cuenta de
de que hay muchas técnicas naturales para regenerar los suelos. No puedo tardar yo más de 5 o 6 meses, y de hecho se han visto ejemplos, he visto ejemplos incluso hace poco en Portugal, donde personas que estaban totalmente concientizadas con que la agricultura industrializada, la ganadería era la solución, y de pronto han hecho el clic y han dicho, pero si esto es una barbaridad, cuando ven la gente que dice, mira, si ahora haces esto, mira cuánto tienes y ahora cuánto manejas. Y bueno, y he visto resultados en 7 meses, en este caso 7 meses, pero Wow. resultados diametralmente opuestos. Pero no tenemos que mirar, si queremos algo más contundente, tenemos África. En África hay zonas que son totalmente desérticas. Bueno, eran, es la palabra, no son, eran. El antes y el después, desde el 2018 a 2022, 4 años después, cualquiera diría que eso era el desierto de África. Y todo con técnicas naturales. Pero para no desviarnos de los electrocultivos, está claro que en ninguna parte del mundo nada es fórmulas mágicas. Eso siempre pertenece a un preconcepto que tenemos de las cosas. Pero lo que sí es verdad es que esta técnica, fijando el nitrógeno, que es muy importante en el suelo, que empieza a generar vida, sumado a otras técnicas de biodiversidad, de plantas, arbustos pequeños, árboles perennes, árboles no perennes, en fin, va dejando en el suelo, va generando por debajo lo que se llama la rizosfera, va dejando por debajo toda una capa de raíces que van metros y metros por debajo. Esas raíces, si están en la posición que tienen que estar y van recibiendo pues nitrógeno, van recibiendo otro tipo de alimento, empieza a generar los hongos. Y eso es toda una capa que, entre otras cosas, hace mejor la retención de agua. Y esto es fundamental. Y más en los tiempos como están. Del agua, incluso lo dije en el libro, es para hacer un capítulo aparte. Un tema que también toqué muchísimo a partir de todas las investigaciones de Víctor Schauberger, aquel silvicultor austríaco, que entendió todo el ciclo del agua, bueno, y descubrió cosas maravillosas. Es que todas estas cosas no pueden quedar en el olvido. No, de todo esto tenemos que hablar y si hace falta hablar en más ocasiones porque es que hay tema para tanto, Luis Miguel, de verdad. No sabes cómo te agradezco porque hay mucho tema. Y una cosa que yo quiero que nos cuentes también es porque la gente puede pensar que esto del electrocultivo es algo como muy complicado, que me tengo que hacer con una planta eléctrica y no sé qué. El electrocultivo realmente hacerlo es sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo. Ahora iba a entrar directo a los ejecutivos, pero es que es inevitable hacer referencia, porque claro, hablamos de cultivar y todo el mundo piensa, bueno, ¿y lo puedo hacer en mi terraza? Yo lo he hecho. Tenía en el apartamento unas jardineras muy grandes y luego otras macetas grandes en los laterales, y en vez de hacer como todo el mundo que se sentaba a tomar el sol cuando lo encontramos, porque aquí el sol, hoy sí, pero hemos tenido 2 días lloviendo aquí, eh, yo tenía las jardineras y claro, y eso, eso permite ir teniendo en distintas etapas del invierno, verano, da igual, vas teniendo tus cultivos. Tu pequeña cosecha la vas obteniendo de ahí. También se puede hacer en un jardín, también se puede hacer lógicamente si tienes una finca. Ahora vamos a los elementos, porque ya dijimos cuáles son los beneficios. Los beneficios es, digamos, la electricidad atmosférica, que es punto cero. Eso significa que si estamos en una montaña a 2000 metros de altura, no nos afecta. No es como la electricidad caliente, que es así. Toca un cable y verás tú cómo quedamos electrocutados. Entonces, esta electricidad atmosférica fijada a la Tierra, pues mucha gente me preguntaba, bueno, ¿y eso no es peligroso? Que va, en absoluto. El primer sistema que se hizo, que se inventó, allá fue por aquel físico francés Abenoulet en 1749, y a partir de él los posteriores, hasta uno que se llamó Justin Christophe, que fue, digamos, el más prolífico. Él desarrolló más de 40 patentes allá por el 1839 o 49, más de 40 patentes de distintos artefactos.
¿Por qué? Porque de lo que se trata es cómo captamos esa energía. Normalmente, si tienes una finca, no importa si tiene 120 metros, con eso es más que suficiente, puedes poner una antena. Y tú me dices, ¿una antena de qué? Muy fácil. Un tubo, o un caño, como se diga en otros sitios, de hierro galvanizado, la cosa más normal del mundo. Tiene que tener, eso sí, 6 metros 25 de alto. Y tú miras, a lo mejor no hay tubos de eso. Bueno, puedes poner dos de tres y ya los tienes. Puedes engarzarlos unos con otros y ya está. Eso va sobre una base de madera que va enterrada en el suelo. En la punta, y esto sí es importante, lleva un imán de ferrita, pero no muy grande, porque tiene que nada más que rodear el tubo. El tubo puede tener unos 3 centímetros de diámetro. Y en ese imán de ferrita van soldados unas, puede ser alambre, algunos le ponen de cobre, que sí que es verdad que es más transmisor, más conductor, digamos, que el hierro galvanizado. Pero a mí me gusta más el hierro galvanizado, porque además es magnético. Y ahí tenemos un doble elemento. Ok. Que todo esto hay que irlo perfeccionando con el tiempo. Sí. Entonces, se ponen unas varillas de hierro finas, máximo 2 milímetros, tampoco tienen que ser muy gordas, unas 10 o 12, que para rayos o como una fregona en España cuando, cuando está seca, que estás con todos los pelos para afuera, pues igual. Y desde ahí bajamos un alambre fino de hierro galvanizado para dirigirlo. Siempre hay que ponerlo en dirección norte-sur. Primer elemento, hay que tener una brújula, eso es imprescindible. Norte-sur. Y dirigirlo hacia. Si tenemos, por ejemplo, en algunos casos, un árbol, una higuera que lleva tiempo, que está mala. El otro día también vi un limonero que la mitad del limonero estaba podrido y entonces eso ya no funcionaba. Pues un cable, un alambre de hierro galvanizado, enterrado justo junto a las raíces, unos 20 centímetros en el suelo, a las raíces de ese árbol. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que toda la energía que estamos captando, y ahora hablaremos, por cada metro son 100 vatios, o sea que por 600 metros, por 60, por 6 metros que diga son 600 vatios. Eso es lo que estamos bajando a ese árbol que está en malas condiciones. O lo podemos bajar si la gente tiene vides, por ejemplo, uvas. Entonces, a lo largo se hace una rejilla con una altura a lo mejor de 1,25 m, 1,5 m, todo en alambre galvanizado, porque vuelvo a repetir, tiene las dos cosas, es conductor y además es magnético, con lo cual va a facilitar mucho la situación. Entonces, lo ponemos a una distancia, si la vid está en el medio, a una distancia de unos 25 o 30 centímetros de un lado y a otros 25 o 30 del otro, a lo largo de la extensión que tenga la vid. Alambre. O sea, a ver, que no hablamos de cosas, tecnologías ni cosas complejas. Eso lo que permite es, dentro de esa área, al haber bajado ese cable, toda esa energía que se está captando se está bajando a la Tierra. Y eso pasa, por ejemplo, mucho en Francia, donde tienen sobre todo cultivos de vides, o sea, que tienen mucha uva. La uva sale más grande, con más azúcar, y eso genera más alcohol, por tanto, salen unos vinos realmente de calidad. Ahí está uno de los grandes secretos de muchos viñedos que no dicen tengo electrocultivos, pero sabemos que lo tienen. Todo esto es así. Y esto no, de esto no se habla, Luis Miguel, o sea, No, 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 no. no, no, es Una pena impresionante. porque es muy fácil, pero ahora iremos a Y más porque es cosas. casi gratis. Claro, la única inversión es, bueno, comprar algunos metros de alambre galvanizado. Eso tampoco es. Pero lo importante es que luego eso aplicado a los cultivos incrementa aproximadamente mínimo un 50% la producción. O sea, si yo planto patatas, por ejemplo, y cojo 20 kilos habitualmente, sin nada, cuando pongo electrocultivos, normalmente es 35 o 40 kilos. O sea, prácticamente el El doble. doble. Y más también, Madre con mía. mejor calidad. También en la fruta se ve, quizá no tanto, por ejemplo, por eso decía que no todo es igual, pero por ejemplo en frutos como arándanos, las fresas mismo, no crecen en tamaño, pero luego sí tienen un gran olor y gran sabor. Eso es fundamental, porque además estamos nutriendo desde la raíz, ionizando la raíz. Y eso es lo que hace que la planta, bueno, crece con unas hojas y tú ves los cultivos y dices, claro, aquí esto no.
Antes no me pasaba esto, pero ahora estoy viendo que sí. Vamos, las patatas crecen a una altura y ni hablar de la albahaca, del romero, de plantas así de especies. Ahora nos cuentas el siguiente sistema, pero te quería preguntar estos conocimientos, ¿quiénes nos los transmitieron? O sea, ¿cómo es que sabemos estas cosas? ¿No? O sea, pero, contéstame cuando quieras a eso. Sí, sí, es muy fácil, porque quienes descubrieron esto, empezamos por Abel Nollet, que fue un físico francés, después vino otro más, después vino el ingeniero Christophe Flo. Toda esta gente descubrió todo esto, incluso es más, todo en la observación de la naturaleza, ¿no? Hubo hasta en 1898 un profesor finlandés, el profesor Lemström, de la Universidad de Helsinki, estaba observando las auroras boreales y de pronto observaba que alrededor, cuando se producían ese efecto de auroras boreales, se producía un crecimiento impresionante de plantas y flores y tal, de una manera descomunal. Y él decía, a ver, alguna relación esto tiene que tener una relación. Y esa relación es la electricidad, el campo eléctrico y el campo magnético de la Tierra, que utilizando los sistemas adecuados, ellos empezaron con unos sistemas muy rústicos, pero como digo, toda esa gente fue trasladándolo. De hecho, Christoph Loh, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, entre la primera y la segunda, vendió miles de aparatos de esos a todo el mundo. Y toda esa gente que lo utilizó, lo sigue utilizando, y hubo otros que descubrieron el tema, igual que yo, buscando otra cosa, dices, mira, me he encontrado con esto, y de hecho hoy hay en Francia, y lo menciono en el libro, gente que lo ha desarrollado, en Alemania por supuesto también, hay más de uno en Alemania que sí que lo ha desarrollado y ha desarrollado incluso otro tipo de tecnología. Y luego se han ido aplicando otras cosas, porque por ejemplo, Lakowski, que había descubierto, bueno, cosas maravillosas también con el tema de las frecuencias y de la electricidad, empezó a aplicar en plantas que estaban, como yo decía, medio podridas, que están ya para arrancar el árbol, tirarlo y plantar uno nuevo, logró en pocas semanas revertir la situación con un circuito oscilante, que se le llamó por su nombre, el circuito Lakowski, que es una especie de C que en la punta no se toca. Puede tener una distancia de 5 centímetros entre las puntas o bien pueden pasar por debajo y por arriba. Esto aplicado a los cultivos aplica directamente sobre ese cultivo, no sobre todo alrededor. Por eso digo que esto tiene una aplicabilidad más específica. Si tenemos algo concreto, tenemos un naranjo, un limonero, algo que no nos termina de convencer, que vemos que los limones son pequeñitos, que no tal, busquemos un circuito Lakowski, pongámoslo y después de varias semanas el resultado empieza a verse. Esto es impresionante. A nivel pequeño también existen los espirales. Normalmente se hacen espirales normales, que hay que dejar unos 15 centímetros rectos hacia arriba para que haga la antena. Porque, ¿por qué todo esto? Porque todo en este universo no es recto ni cuadrado, todo es Sí, circular. espiral, claro, claro. Todo Sí, funciona en manera de espiral. Por eso un domo geodésico, por ejemplo, como vivienda es espectacular, exacto. porque la energía circula de un lado a otro y una casa cuadrada de cemento se parece más a una lápida que a una vivienda para vivir. Y aquí en Alemania son muy comunes estas casas cuadradas. Mi casa aquí en Alemania es completamente un cubo, que yo digo, pero ¿esto qué es? Nunca las había visto así. Sí, 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 sí. Es curioso, pero todo tiene que ver. Entonces, hubo un inventor italiano, Pierluigi Gina, que fue el que descubrió el átomo magnético. Este hombre era colaborador ni más ni menos que de Guglielmo Marconi, el que descubrió el telégrafo. Y claro, aprendió muchísimas cosas, se quedó con muchos trucos y desarrolló una serie de cosas impresionantes. Y entre ellos, él desarrolló una espiral, un sistema de espiral que se le llama espiral de Higuina, que es como una especie de cono, porque eso todavía amplifica más la señal o sea, la energía eléctrica atmosférica para fijarla a la Tierra. Y eso lo podemos poner en la cantidad que queramos. Si tenemos un jardín y tenemos 50 metros, lo podemos poner los que queramos.
ahí no hay problemas. Sí, por ejemplo, con la antena sí. Si uno tiene una finca grande, la distancia mínima entre antenas tiene que ser de 25 metros. Si es menos, se anulan una con la otra. Todas estas cosas son importantes, porque he visto, por ejemplo, un agricultor en España que pues tiene su finca y hace muchos vídeos y tal y cual. Hizo un experimento, pero sin saber. Puso dos macetas con semillas. Ahora vamos a hablar del magnetismo, que esto es otra cosa que pues, rompe todos los paradigmas existentes. Y en una maceta le puso enterrado un imán de ferrita y en la otra nada. Al cabo de una semana dijo, el magnetismo no funciona. En la que no puse nada, mira cómo están ya creciendo las semillas, y en la que tengo el imán de ferrita no crece. Bueno, primero eso es un error. Una falta de conocimiento más que un error. La exposición de las semillas a un imán nunca puede ser más de 5 o 10 minutos, porque el efecto es el contrario, retrasa el crecimiento. Entonces, la sugerencia, pero no porque lo diga yo, sino por todo lo que he investigado, es si queremos potenciar que nuestras semillas crezcan fuertes, rápidos, sanas y tal, pongámosle un campo magnético, un imán de ferrita. Los imanes de neodimio no funcionan en la agricultura, eso también es importante. Solo de ferrita, los negros. Y los ponemos 5 o 10 minutos, pero nada más 10 minutos y en ese mismo instante cogemos y lo ponemos en la tierra o en las macetas donde los queremos plantar. Y el efecto es espectacular. El magnetismo es ¿Y vivimos en la solo Tierra, que una es un vez? enorme campo magnético. Solo una vez. Solo una vez. Oh my god. Sí, 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 sí. Ok. Esto rompe paradigmas, porque otra vez, las cosas son muy simples, eh, pero las personas lo hacen complejo. Hay todos estos temas, porque a ver, no soy ni el primero más bien sería de los últimos, pero el primero en español seguro, que maneja estos temas de electrocultivos, y bueno, hay gente que empieza a dar vueltas con las explicaciones, se va con temas, con términos científicos, y al final la gente se queda diciendo, bueno, sí, ese hombre indudablemente sabe, pero yo no me entero cómo aplicarlo. Y yo soy práctico. Los que hemos estudiado periodismo sabemos Bueno, que hay que eres sintetizar la comunicador. noticia y hay que ir al Claro, grano. eres comunicador. Los comunicadores lo que queremos es que la gente entienda. Claro, claro. Y no es sencillo, y tú lo sabes, escoger un tema cualquiera, pero mucho menos esto, que encima ni siquiera es conocido, quitarle esa parte científica, esa terminología y bajarlo a tierra, como digo yo, y que la gente lo pueda entender y que lo pueda aplicar. Ese es el objetivo del manual y por tanto, afortunadamente está funcionando muy bien. Pero sobre todo ahora y en las charlas y próximamente también en un curso que será el mes que viene, en octubre, a mediados de octubre, que ya lo comunicaré, que será en principio online porque, claro, se ha inscrito gente de todas partes del mundo y a ver, Sí. yo no me puedo clonar, entonces la única manera es esta, online, pero lo voy a tratar de hacer bastante práctico para que la gente pueda ver cómo se experimenta, cómo se hace. De hecho, yo lo haré, buscaré de hacerlo en una finca, me iré con mi alambre y os iré contando en directo cómo se hace. Entonces, ya más fácil no se puede poner. Pero lo importante es que independientemente del sistema, que los hay, también hay páginas web donde los venden, yo tengo esta fórmula que para mí el cobre me parece muy bonito porque es más conductor que el hierro galvanizado. Pero como he dicho antes, estamos en una tierra que es un enorme campo magnético y el hierro galvanizado, además de ser conductor, es magnético. Entonces el efecto sobre los cultivos todavía es Es doble. mayor. Ujú. Otro de los sistemas que se implantó a mí me dejó esto de piedra, porque además esto lo vi aquí en Alemania y yo pensaba que solo era el elemento de metal lo que conducía, son las pirámides. Ah, sí. Hay gente que lo utiliza, por ejemplo, en Italia, las pirámides anubianas, como le dicen ellos, las antiguas, pero hubo un inventor americano que se llamó Les Brown, que desarrolló todo un libro sobre el tema el efecto de las pirámides, y él
pudo comprobar, haciendo miles de test o cientos de test, que la pirámide, el sistema piramidal para utilizarlo en los electrocultivos, que mejor funciona, es la que tiene las medidas de la pirámide de Keops, la de Egipto, que también lo tengo en el libro y también lo tengo con las medidas. Normalmente la gente cuando lo ve por internet o mira esto y empieza a mirar ahora electrocultivos y empieza a buscar, y es lógico que investiguen. Yo de hecho en el libro doy un montón de referencias bibliográficas para que la gente pueda decir, a ver realmente dónde está esto, ¿no? Este que me ha contado algo y quiero ver lo que hay, lo puede hacer. Normalmente aparecen pirámides de cobre y también las hay de aluminio y otras de hierro galvanizado. Pero aquí en Alemania yo las he visto de caña, De cañas. hechas con caña. Sí. Porque el efecto es las figuras geométricas, lo que se llamó antes la geometría sagrada y bueno, pero no quiero entrar en temas con demasiada suspicacia que tristemente se está tergiversando mucho. Pero esa geometría de la pirámide hecha con cañas, he visto el antes y he visto el después. Bueno, vi una foto del antes y he visto el después. Y la diferencia es impresionante. Con esto lo que quiero simplificar es, eh, a veces a uno le suena raro que sea esto electrocultivos, electricidad, no será peligroso, no será esto. Os invito a deciros que esto es muy sencillo. Hay que seguir unas reglas. Cuando uno pone incluso un circuito Lakowski, también hay que hacerlo con la brújula dirección norte-sur. En la parte sur es la parte que queda abierta o que pasa una encima de la otra. Siguiendo estas reglas, todo es posible. Yo incluso he hecho hace poco, a un amigo que me pidió, tenía un árbol de laurel que en principio iba muy bien y de pronto se había quedado todo amarillento, se le empezaron a caer las hojas. No era muy grande, era joven, metro y medio, no llegaba más. Y entonces yo apliqué un doble sistema. Lo que pasa es que como todas las cosas, cuando uno profundiza en este conocimiento, te da cierta potestad para determinar en qué situación puedes implementar o complementar cosas. Le puse, por supuesto, un circuito Lakowski inmediatamente y al lado le puse una espiral. El circuito Lakowski, la dirección donde se cruzan, lo puse uno por debajo y otro por arriba, esa dirección sur, o sea, norte-sur. Siempre norte-sur magnético, ¿no? O sea, la apertura al sur y la parte cerrada al norte. Exacto. Siempre, porque claro, hemos aprendido cosas tan al revés de que el norte y el sur geográfico es el norte-sur magnético y es al revés. Es totalmente al contrario. Y entonces el espiral lo puse al oeste. Utilizando la brújula, lo coloqué al oeste, a unos 15 centímetros de lado. Entonces, ¿por qué? Porque estaba potenciando, porque alrededor, que esto es la visión de cuando uno, la visión de campo, ¿no? Miras y dices, oye, tienes muchas hormigas aquí, ¿eh? Tienes una invasión. Dice, sí, es impresionante, unas pequeñitas y además no sé qué. Bueno, vamos a hacer doble efecto, el circuito Lakowski y al lado el espiral. Esto fue hace muy poco, como te dije, vine hace, hace 2 días. Y entonces, bueno, habrá que verlo en las próximas semanas cómo funciona. Desde luego ellos están monitoreando. Pero esto es para que veáis que es sumamente simple. No es complejo, hay que seguir las indicaciones. Si vamos a exponer las semillas a un campo magnético, y ahora hablaremos del tema del agua, no más de 5 o 10 minutos, solo una vez, punto, se acabó. Cuando las siembras, pones las semillas en la tierra, le pones el magnetismo 10 minutos y se acabó. Quitas el imán y lo dejas ahí. O si lo pones encima de un recipiente o de lo que sea, las pones que enfrentadas, el imán aquí y las semillas aquí. Y a los 10 minutos máximo retiras el imán y coges las semillas y las plantas donde las vayas a plantar. En la tierra, en una maceta, en una jardinera, donde sea. Punto. Pero para que tengamos idea de hasta qué punto el magnetismo funciona, que la gente suele decir que no, hay otras creencias que dicen que no, hay una universidad que en América Latina, no me acuerdo si era Perú o Colombia, o las dos. Es que he leído tanto que a veces no sé en cuál de las dos es. Pero lo que sí es real es que utilizan un tronco de madera, le hacen dos hendiduras
y ponen dos imanes de ferrita de este tamaño, unos 10 centímetros de diámetro. Uno aquí y otro a unos 25 o 30 centímetros. Y en medio traen el tubo del riego para los cultivos y hacen pasar el agua por medio de los dos imanes. Ni que hablar sobre los efectos. O sea, mejor, las plantas crecen mejor. El imán tiene un efecto sobre el agua. Eso, como decía Víctor Jauberger, fue el primero que descubrió y puso en evidencia y en escritos de qué pasaba con el tema del agua. El agua viva tiene un circuito, el agua cae de una determinada manera y la magnetización, sumado otra vez a que estamos en la Tierra magnética, la Tierra es un campo magnético, tiene un efecto muy positivo sobre los cultivos, Sí, sobre un crecimiento también en la productividad, en la mejora de las... o sea, se sanea todo, sí. porque todo es una interrelación de elementos. Por eso, en el libro, cuando hablo de que no solo es un manual de electrocultivos, hablo de permacultura, de agricultura sintérgica, de Ernst Gotz, un suizo que se fue a Brasil y desarrolló todo un sistema. Lo vi hace poco. Es impresionante lo que hace este hombre. Tiene un... Es como... Tiene un edén de comida. Sobre todo con el cacao. Tiene un Sí, cacao sí, 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 sí. impresionante allí en Brasil. Este hombre es impresionante. Es como un Charles Dowding. Lo que más me llamó la atención, y además cosas que luego se han puesto en práctica, él decía, hay cultivos que necesitan sombra, entonces eso los pongo a la sombra de árboles más grandes. Y ahí integró la diversidad de flora y fauna. Y cuando corta algún árbol, el tronco lo deja sobre el terreno. Y luego levantas o giras o mueves ese tronco y por debajo hay vida, hay microorganismos, hay lombrices, hay de todo. Eso es un suelo vivo. Es Así cogen hermoso. las nutrientes. Hermoso lo que Por ha eso hecho cuando en uno ve Brasil. una planta, cuando uno ve un cultivo, perdón, esto es importante, cuando uno ve un cultivo que se está quedando amarillento o que los insectos están comiendo, las bacterias o lo que sea, se están comiendo las hojas, es porque la planta no absorbe el 100% de los nutrientes. Eso pasa cuando deja almidón y azúcares y entonces vienen los depredadores a por ese almidón y azúcar y empiezan a desgastar la planta. Cuando la planta absorbe todos los nutrientes, cuando el suelo está vivo, eso no pasa. Es la Exactamente. observación lo que nos da la posibilidad. Y todos aquellos que se dedican a la agricultura de una forma profesional o aficionada sabrán de qué estamos hablando cuando hablamos de la absorción de los nutrientes de la tierra. Y los electrocultivos lo hacen de forma natural. Yo ahora mismo ahora que hablabas del experimento de los dos imanes en el tronco y que el agua Imanes. pasaba por en medio, ahora mismo estoy experimentando, unos amigos nuestros de Reino Unido han empezado hace poco una compañía que se llama Plant Search, creo, y hacen precisamente eso, son dos imanes de ferrita potentes que tú pones a ambos lados de la manguera my God, de la regadera y lo pones a ambos lados, ellos se unen Sí, por sí. magnetismo, el agua pasa por en medio y con eso estamos regando. Y ahora estoy experimentando con eso, justo lo que me acabas de explicar, lo cual me parece impresionante. Todavía tengo que ver los resultados, pero me parece brillante. Está experimentado por, ya te digo, una o dos universidades ya, experimentado, testeado y luego relacionado en un documento científico. O sea, esto no es palabrería, no es que a uno se le ocurrió en el campo hacer una tontería de esa y ya está. O sea, no, no, no. Está documentado. O sea, todo, yo todas las cosas que recibo y todo lo que leo, intento siempre que todo ese campo de experimentación luego se vea reflejado en los informes científicos, porque eso es lo que a mí me da el aval para poder hablar. Si no sería un loro parlanchín que se pone a hablar de cosas que lee, pero si eso no tiene base científica y comprobada, para mí no existe. Es la diferencia entre las teorías, que son solamente eh, eso, las teorías son simplemente percepciones no comprobadas. Einstein sacó la teoría de la relatividad, nunca la demostró, pero fue una teoría. Y una cosa son las deducciones, lo que podemos deducir a priori de algo, y otra cosa son las realidades comprobables.
Cuando se habla de todo esto, de toda esta energía, este campo energético a nivel atmosférico, en la India le llamaban prana, Wilhelm Reich lo llamaba orgón, pero hablamos de lo mismo, de toda esa energía que rodea la Tierra, o mejor dicho, toda esa energía donde la Tierra se baña las 24 horas. Y eso está desaprovechado. Totalmente. Y Luis Miguel, y mi pregunta es, ¿por qué está desaprovechado? ¿Por qué esto no lo practica más gente? Y mi pregunta es, ¿hay intereses que activamente están previniendo que utilicemos y que sepamos estas cosas? Eso sin duda, eso sin duda, porque otra de las cosas que voy a decir, y aquí sí que también voy a romper muchos paradigmas, cuando la gente habla de sí, la energía es fría, este hombre Nikola Tesla y tal, Tesla no inventó nada. Lo siento pero no lo digo yo. Lo dicen un montón de científicos eh, de los que estoy siguiendo y de los que me nutro para sus campos experimentales, poder luego aplicarlo y trasladarlo de forma sencilla a la gente. Y Tesla no inventó nada. Entonces, aquí se ha hecho un mito de determinadas cosas y esa energía libre de la que todo el mundo apunta eh, siempre existió. De hecho, los vestigios que ahora emergen, porque siempre se habla de los tiranosaurios, los dinosaurios que hace millones de años existieron, y eso no viene a cuento, pero lo que pasó ahora hace muy poco, donde quedan restos de aquella civilización de Tartaria, donde aparecen tecnologías de energía fría, esas columnas, que ya sabemos para qué son, esas cúpulas con una especie de bola que tiene mercurio dentro y, en fin, ya sabemos lo que lleva dentro para bajar esa energía y utilizar esa energía libre. Pasa que muchas veces estamos confrontados con los intereses de siempre. Es lo que pasó con la agricultura industrializada. O sea, ¿de qué vamos a hablar electrocultivos si con eso no se hace dinero? Exacto. Entonces es mejor vender 9 millones de pesticidas al año y 9 millones de toneladas. 9 millones de toneladas, que eso es una burrada, porque eso sí da dinero. Entonces siempre estamos con el desencuentro entre el capital que está obteniendo rédito por todas estas cosas y el funcionamiento que de una forma muy, muy simple se puede obtener y de forma gratuita. Por eso decía hoy que apuntamos a que la soberanía, en todo su contenido, en todo su contexto, empiece al menos por lo esencial que es la alimentaria. Y lo digo porque todo este enrarecimiento del clima, yo he visto esta mañana todo aquí, parecía una rejilla esta mañana el cielo aquí, Ujú, esta parte ujú, ujú, de Alemania. ujú. Todo eso hace que se va modificando el clima, se modifican los cultivos, hay cultivos, muchos cultivos transgénicos. Transgénico significa que han modificado los genes. Pero ahora os voy a decir algo que es simplemente un campo experimental, pero que abre una puerta enorme de luz sobre este tema. Se hizo un experimento con unas semillas modificadas genéticamente. Se expusieron durante 3 días en agua de mar y al sol. Luego volvieron al laboratorio y, curiosamente, esas semillas habían retomado su genética original. Por eso yo recomiendo, y en mi canal de Telegram lo tengo, que se llama Electrocultivos, la vida secreta de las plantas. Cuando alguien lee eso dice, Wow, madre es mía, súper ahora lindo. entiendo el porqué de las cosas. No somos nosotros los reyes de esto, en absoluto. La creación en sí misma es perfecta. Solo tenemos que copiar la naturaleza. El gran error del ser humano ha sido ir al revés, creerse por encima de la naturaleza y empezar a desarrollar cosas que van en detrimento de uno mismo. O sea, tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Yo creo que es hora de despertar a todo esto, de generar conciencia. Cuando digo generar conciencia es ser conscientes de cuando algo lo hemos hecho mal para empezar a hacerlo bien. Se trata de eso. Y si nos ayuda en algo tan esencial como la alimentación, ¿por qué no ponerlo en práctica? Por eso darle difusión a esto ha sido quizá uno de mis objetivos, porque mi manual ya lo tengo, pero ya que está, pues que mucha gente lo pueda tener y que mucha gente pueda acceder a este conocimiento, Sí, seguramente sea donde sea. esta es tu objetivo en esta realidad en la que estamos viviendo ahora.
ser la voz que seguramente. comparta todos estos conocimientos, que no dejen que se pierdan estos conocimientos, porque si los perdemos, nos perdemos nosotros como humanidad también. Es que depende la humanidad de estas Entre cosas. otras cosas, así nos ha ido. Así nos ha ido. Así nos ha ido genial. Que tenemos un poquito de ¿El retraso, qué, perdón? por eso hay un poquito de retraso. Pido disculpas con los oyentes y contigo, Luis Miguel, porque hay un poquito de retraso, entonces nos hablamos uno encima del otro, pero es por el retraso que estamos teniendo, que curiosamente Internet funciona muy bien hasta que uno empieza a hablar de determinadas cosas y entonces Internet ya no funciona. Esa es otra curiosidad que me parece impresionante. Y no, te iba a decir que había un Bueno, experimento que eso leí hace poco o que escuché hace poco, similar a lo que me habías dicho de las semillas, y no me acuerdo quién lo hizo, pero ponía un huevo de gallina, de gallinas libres, de gallinas felices, de gallinas criadas como se tienen que criar, en una canasta de huevos de gallinas de jaula. Y no me acuerdo, porque lo leí en algún sitio de pasada, los huevos de gallina de jaula recuperaban su vitalidad, digamos, solo por haber estado en contacto con este huevo, o sea, que estaba correcto, digamos, en su energía. es que hay una cosa que tenemos que entender, y ahí sí le damos la razón a Tesla, si es que se atribuyó a él la frase o la copió de alguien. En este mundo todo es energía, frecuencia y vibración. El ser humano primigenio, antes de esta intervención, de esta electrificación hace 1000 años, nos comunicábamos primero a través de telepatía, no de lenguajes. Los lenguajes fueron creados por una inteligencia artificial, por un algoritmo. No vienen de lenguas romances ni de lengua de nada. Eso es absolutamente irreal desde mi punto de vista. Y intercambiábamos, nos encontrábamos dos, tres personas y toda la información, que siempre se nos ha dicho que la memoria está aquí, la gente se toca la cabeza, la memoria, la memoria. La memoria no está en la cabeza. Nuestra memoria está en nuestro campo morfogenético, lo que antes se llamaba el aura, que se ocupa 3 4 metros del cuerpo sutil. Y aquí entramos en las sutilezas, aquello que vemos y lo que no vemos. Y lo que nosotros no podemos percibir y que estamos adiestrados a pensar de un modo más racional, muy mental, todas estas cosas pasan. Y pasan cosas más increíbles todavía, a nivel de sanación. En fin, todo esto es todo un mundo, todo esto es todo un universo. Pero un universo que para explorarlo requiere haberse desgastado las ojeras, horas y horas y días y meses y años para poder deducir una partecita de algo y empezar a tirar el hilo. No, esto no es me siento y busco en internet porque de forma simple no lo encuentras. De hecho, hay buscadores y hay sitios específicos para encontrar cosas. Pues la gente me dice, bueno, ¿y tú cómo encuentras todo eso? Bueno, yo es que por las vías normales no, tienes que ir por la vía de servicio. Y ahí sí las Exactamente. encuentras. Ay, sí, por el camino lento, por el camino despacio, por el camino tedioso. Ahí, y cuando es curioso, Exacto. ¿no? Cuando empiezas a tirar del hilo, cómo empiezan a venir muchas cosas agarradas de ese hilo, ¿no? De repente encuentras motas pegadas de ese hilo y es como, wow, esto no me lo esperaba. Y eso puede llegar en forma de un libro, una persona, lo que sea. Mira cómo fue nuestro caso en el que tú me escribiste un día para Sí, hablarme de sí. tu libro y yo dije, ¿qué es esto? Y de ahí surgió esta comunicación que para mí es fantástica. Claro, yo te seguía y bueno, pero como siempre es intermitente dependiendo de los horarios, de las cosas y de los ritmos. Y un día estoy viendo que entrevistas a Charles Darwin y digo, a ver, yo tengo que comentarle que que él, lo que él tiene, aunque él lo dejó entrever y dijo, no, no, esto es un amigo que me puso tal cosa. Sí, sí. eh, yo sí puedo hablar de forma abierta sobre este Sí, tema sí, y por fortuna con la autoridad, porque la autoridad me la da el conocimiento, la investigación y la experiencia, sí, las dos cosas. sí. Y Charles es muy Y sobre todo que humilde esto, la y él experiencia solo viene está dada, experimentando. claro, 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 es que eso es fundamental. Entonces, primero lo investigué, dije, uy, esto tengo que profundizar, esto no puedo quedarme con 20 libros, esto no, esto da para más.
De hecho, hay una cosa curiosa. El primer congreso mundial de electroculture, como se decía en Francia, se hizo en 1921 en Francia. Ujú. Fue el primero. Yo ahora estoy pensando, porque conozco a todos los que representan este sistema en otros idiomas, en generar el segundo. Seguramente a lo mejor para finales de este año. Vamos a ver. ¿Tan pronto? Oh my Yo no God. paro, ¿eh? Sí, Me sí, sí. encanta. Sí, sí, sí. Me encanta Luis Miguel. El movimiento se demuestra andando. Sí, 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 sí. Por eso escribí el manual, después lo traduje a otros idiomas, después generé un canal en Telegram, después en Instagram. Estoy dándole toda la difusión que hay y ahora el próximo paso para mí va a ser ese, porque de hecho estoy en contacto con todos ellos. Bien, Francia, Alemania, Italia. muy bien. ¿Y por qué no hacer un segundo congreso? Porque ahora esto es tan dinámico que desde aquellos primeros esbozos que yo lo puse en el libro, porque estaba en blanco y negro, son libros o documentos del año 1906 o 1911, em, desde ahí hasta ahora, pues se ha perfeccionado muchísimo. Claro, han habido otros inventos, ha habido otros desarrollos y sobre todo un campo muy dinámico de experimentación. Yo mismo lo estoy haciendo. Yo mismo estoy experimentando mis cosillas Mm. y aunque todavía no he puesto nada en marcha, pero estoy en campo experimental. Pero esto lo puede hacer cualquiera. Entonces, ya que tengo la voz cantante y que puedo, dentro del habla hispana, poder transmitir estos conocimientos que para mí son esenciales, porque, a ver, sin alimentación no podemos vivir, es uno de los elementos básicos. Entonces, si lo podemos tener cada uno, no importa si tienes un patio de tierra, un jardín, una terraza, como decía antes, lo que sea, tú puedes generar tus propios alimentos. Y qué mejor que hacerlo de forma orgánica, de forma biológica, simple y, y sencilla. Porque el gran tema de todo esto es en lo que todo el mundo ahora está retomando cuando se habla de la regeneración de suelos. La no labranza. Pues a ver, esto está en la tapa del libro. La tierra es un ser vivo. ¿Tú te imaginas cuando entra una pala de un tractor? A mí se me revuelven las tripas Sí, porque es es un horrible. dolor como si fuera sobre uno, Es horrible. Es como si horrible. fuese sobre uno. Sí. Entonces, todo eso tenemos que dejarlo atrás, pasar a una nueva etapa, pero los que nos han llevado a esta situación no nos van a dar ahora la solución, eso no lo creo. Entonces, tenemos que buscar nosotros, por motus propio, sin hacer daño a nadie y compartiendo las cosas buenas, generar esa alternativa. Y yo creo que ahí está la clave. Es muy importante. Ir Yo creo que el creciendo hacia primer una soberanía paso, alimentaria. sí, el primer paso es librarnos de la necesidad de creer que los que se han puesto a sí mismos como autoridades son realmente autoridades. Creo que lo que más le cuesta o nos cuesta a las personas es darnos cuenta de que papá Estado y papá sistema no es tal y que el camino va por el camino opuesto. O sea, si papá Estado, papá sistema va por aquí, nosotros tenemos que ir por allá, porque es normalmente lo opuesto a lo que ellos no. Y eso le cuesta mucho a la gente aceptar que yo lo digo, que todo es una mentira y que tenemos que buscarnos por otro lado. Que para eso, como tú dices, tenemos la lógica y el sentido común. Son dos guías que nos han dado. La lógica y el sentido común. Entonces, no vayas en contra de tu lógica y tu sentido común. Sobre todo eso, pero entendiendo eso que has dicho, ahí entramos en otro terreno que también me llega de cerca, que es el tema del derecho. Em, Hay una cosa que está clara. Esos conceptos, si nos remontamos a la historia, que también la historia, bueno, yo sugeriría que la gente empezase a leer inicialmente Anatoly Fomenko y ver lo que pasó con la verdadera historia. Porque vivimos en una especie de holograma en el cual eh, muchas cosas tenemos que descubrirlas por nosotros mismos. En el sentido de que está todo muy tergiversado, muy confundido. Y esas figuras, como tú decías, es un programa. El padre de familia, el papá de Estado. Es un programa. Partimos de la base de que el padre de familia no va a hacer nada en contra de sus hijos y lo trasladamos a papá Estado. ¿Qué pasa con eso? Cuando se le traslada los que lo hacen, los que van a votar, porque eso también es otro acto
donde se traslada el poder a otros como nosotros para que, bueno, organicen lo que se llamaba en su día el estatuto, el Estado, el contrato social. Ujú, Juan Jacobo Rousseau, ujú, Francia. ujú. Ese contrato social, en cuanto se aleja de esos principios que tienen que favorecer a la ciudadanía y está totalmente en contra, como lo estamos viendo en los últimos tiempos, de una forma muy acelerada, es hora de decir, bueno, yo no tengo por qué aceptar eso. No hay nada, no existe en ninguna parte del mundo, nada escrito, que diga que las minorías tienen que aceptar tácitamente lo que decían unas mayorías a través de un voto. Eso para empezar. Eso es soberanía. Sí. Y si miramos qué es soberanía, bueno, la soberanía es el sentido innato de justicia que tenemos todos dentro de nosotros mismos. Y nos indica que siempre es mejor anteponer lo justo a las leyes, porque las leyes cambian, en cambio lo justo permanece para siempre. Ese es el sentido común y la lógica. Y ahí entramos en ley natural, de la que deriva en su día, porque vivimos en esta sociedad occidental bajo el... Ya nos fuimos a otra cosa, pero es importante Sí, sí, es decirlo para terminar. importante. Sí. Mm, sí, 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 estoy tratando de resumir porque es demasiado. Seguimos bajo el Imperio Romano, Mm. porque las El leyes derecho que rigen romano. el mundo occidental son las dictadas por Justiniano. Pero siempre se ha dicho que las leyes están muy bien, el derecho, el llamado derecho positivo, que es una decisión de la ley natural, que siempre y cuando contenga los preceptos de ley natural, eso es aceptable. Pero en cuanto sea parte, es lo que se llamaba en latín corruptio legis, o sea, corrupción de la ley. Y estos conceptos es importante tenerlos claros porque se vienen tiempos donde hay que hacer un máster en Derecho, un máster en Biología, un máster en Economía y un máster en Agricultura Sí. y en tantas otras cosas. Sí. Entonces, hagámoslo fácil, traslademos a la gente el concepto de que ningún ser humano en principio tiene la obligación de someterse a otro ser humano, porque partiendo de ese principio estaríamos ante una esclavitud. Y si estamos en una esclavitud, por tanto, el Estado de Derecho se disuelve por su propio acto. Y no hablamos más de derecho porque si no, no terminamos. Mira, creo que es la mejor manera de terminar por ahora. Me ha puesto los pelos de punta. Creo que es un cierre de broche de oro y tendremos que volver a hablar de tantas otras cosas. Así que Luis Miguel, se me ha pasado el rato volando. Creo que es muy bueno, nos dejas con más preguntas que respuestas, lo cual me parece excelente, porque mientras más preguntas tengamos, más inquietos nos volvemos. Y Claro que nada, sí. darte las gracias, de verdad, Luis Miguel. Y de todos los datos de Luis Miguel, el manual de Luis Miguel, el curso que va a estar dando próximamente online, y si te decides hacer el segundo meeting mundial, ¿no? Congreso. De Congreso Mundial de Electrocultura, también lo estaremos poniendo en las notas. Así que todo está en las notas que van con este podcast, para que podamos seguir aprendiendo de ti, porque esto sí que es importante. Perfecto. Muchas gracias, Luis Miguel. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, que esto es importante. Siempre digo que es importante el poder difundir las buenas cosas para que la gente, porque la información es la que se comparte y la soberanía es la que se ejerce. Básicamente esta es la clave de todo esto, no hay más. Así que gracias de nuevo y a las órdenes para lo que haga falta. Hasta la próxima. ¿Vale? Y un saludo a tu audiencia. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu, conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis, dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimenadelaserna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos.
nos vemos en el siguiente episodio.